Hola amigos, buenas tardes. Hoy es viernes 17 de febrero. Eh, Viernes 17 de febrero, estamos transmitiendo en vivo geopolítica, análisis geopolítico de lo que está pasando en el mundo hoy. La verdad es que he preparado, como siempre lo hago, una pequeña lista de los temas que quiero abordar para no ser demasiado largo en esto. Y poder analizarlos rápidamente. Pero la verdad es que la lista se me ha hecho larguísima porque hay tantas novedades, están pasando tantas cosas, se están haciendo tantas cosas. Generalmente los que más hacen cosas son, como en la vida, los malos de la película. Los malos de la vida siempre son los que más novedades te traen al mundo. Entonces aquí vamos a hacer análisis geopolítico de lo que está pasando, de lo que pasó. Vamos a lo que está pasando hoy en día. Hoy es viernes 17 de febrero, es por la tarde en Sudamérica, ya es la noche en Europa y depende de los Estados Unidos y nuestros amigos de Perú y de Colombia y de México qué horarios tienen, un par de horas menos. Lo que está pasando en el día de hoy es que se inauguró la cumbre de la reunión de seguridad en Múnich. Un encuentro, un coloquio internacional que se hace una vez al año en la ciudad de Múnich, en Alemania, donde se citan los presidentes, los jefes de Estado, las personas más importantes del mundo para hablar de seguridad global, de seguridad mundial. Hay una que yo siempre consulto, que la vuelvo a mirar y demás, que es la reunión de Múnich del año 2007. Es decir, estamos hablando de hace 16 años atrás. Increíble, 16 años. En esa reunión estuvo Putin, el joven Putin, todavía era joven, fue en su primera presidencia, creo, y fue un hito, marcó un hito Putin en aquel momento porque le dijo al mundo, y claro, el mundo no siempre escucha a aquellos que hablan con mucha claridad. Les dijo, señores, la década infame de lo que fue la caída de la Unión Soviética y la restauración capitalista en mi país, los años 90, se ha terminado. Esa década ha terminado. Fue la década de Yeltsin, en la que aparecieron los grandes oligarcas, ¿se acuerdan? Oligarcas rusos que vendían, compraban empresas, las empresas que habían pertenecido al Estado soviético, se remataban por monedas, y los Chicago Boys del FMI, del Banco Mundial, los chicos de Bill Clinton y los demócratas, acudían corriendo a Rusia a explicarles cómo era el capitalismo, y el capitalismo era salvaje, obviamente. Entonces fue una década infame para la ex Unión Soviética, para Rusia, sobre todo para la población de Rusia, porque fue memorable la hambruna, la desocupación, los salarios no se pagaban, las pensiones no se pagaban. Fue un periodo cruel, terrible para la población rusa, a tal punto que el propio Putin la ha calificado de una década triste e infame. Quisieron aplicar la política de shock que traían los Chicago Boys, los chicos que habían estudiado en la Universidad de Chicago, el liberalismo más salvaje, y claro, Rusia no estaba preparada para eso y terminó en una debacle económica, social, sobre todo. Las pensiones no se pagaban, los hospitales no funcionaban, las escuelas no funcionaban, fue un desastre. Y entonces en el 2007 Putin le dijo al mundo, señores, esa década ha terminado. He llegado yo, él había llegado unos años antes, esa década ha concluido, empieza una nueva etapa en la cual vamos a construir una nueva Rusia, vamos a reconstruir lo bueno que tenía Rusia, ese poder económico, financiero, industrial y militar. Y les dijo, desde ahora en más hay que contar con nosotros, pero ya no como una Rusia de rodillas, no más eso. Y lo segundo que les dijo Putin es que él quería, lo dijo y vale la pena recordarlo, y si tienen ganas, consúltenla y léanla, esa declaración, ese discurso que dio Putin. Lo segundo que dijo es, en la nueva Rusia lo que nosotros queremos es
sumarnos, es cooperar, es unirnos a la Europa occidental y continental y construir un gran mercado de libre comercio y de cooperación tecnológica. Dijo así que vaya de Lisboa a Vladivostok. Les recuerdo, Vladivostok es la ciudad más al este de Rusia, la que está allí sobre el mar de China prácticamente. Entonces dijo, tenemos que construir esa Unión Europea que ustedes ya han hecho, ampliarla e incluir a Rusia. Recordemos que desde el punto de vista geográfico y cartográfico, la mitad del territorio ruso, sobre todo la mitad más rica, más poblada, pertenece al continente europeo. A veces los europeos dicen Europa somos nosotros y ellos creen que terminó allí en Alemania, en Italia, a lo sumo en Polonia. Pues no, hasta los Urales de Rusia, eso es Europa. Entonces Putin les dijo un gran mercado, un gran centro de cooperación desde Lisboa a Vladivostok, es decir, que cubriera todo el continente europeo y parte de Asia. Esto, en lugar de inspirar lo que a cualquiera le hubiera inspirado, entusiasmo, cooperación, trabajo en conjunto, Rusia es un gran mercado, es una gran potencia económica, financiera, tecnológica. En lugar de eso, a los anglosajones, a los ingleses, a los británicos, a los norteamericanos, les entró el pánico. Dijeron, lo peor que podría pasar es que Europa se uniera y se fortaleciera. Los dueños del mundo somos nosotros, dijeron los anglosajones. Y no podemos permitir que Rusia y Europa, sobre todo Rusia y Alemania, encuentren un camino común, un camino de cooperación. Y desde ese día, desde ese año 2007, empezó la rusofobia en los países anglosajones, sobre todo en Inglaterra. Recordemos, y lo digo de paso porque lo digo siempre, pero como nadie parece reaccionar, la Primera y la Segunda Guerra Mundial las provocaron, las buscaron, las generaron los ingleses, porque iba a pasar lo mismo. Alemania y Rusia, y la Rusia zarista de aquella época, se iban a unir, podían encontrar un acuerdo de cooperación, como también la Alemania de Hitler con la Rusia de Stalin habían llegado a un acuerdo de cooperación. Y eso, más que una cuestión ideológica, si el fascismo, si el nazismo, lo que los espanta a los anglosajones es que haya un polo de desarrollo y de potencia industrial, tecnológica, financiera, comercial en Europa, porque ellos quedan afuera. Ellos, los ingleses, nunca se sintieron europeos, se sienten más norteamericanos, son más atlantistas que europeístas, y siempre han saboteado cualquier posibilidad de alianza, de fortalecimiento de Europa. Entonces, esta conferencia se está desarrollando hoy en día, más rusófoba que nunca. La única obsesión que tienen los líderes del mundo es cómo hacemos para castigar a Rusia, cómo hacemos. Y obviamente que allí está el hombre que consume sustancias por la nariz, Zelensky, que ha dado una conferencia a través de una videoconferencia diciendo, necesito más, los dejo adivinar. ¿Qué pudo haber pedido Zelensky? Los dejo reflexionar porque yo sé que es muy difícil, ¿eh? Sí, más bombas, más armas, más carros blindados, más soldados, más entrenamiento militar y más dinero. El dinero es para él y su familia. Él tiene depositado en el paraíso fiscal de Malta, tiene Liechtenstein y en Gran Bretaña tiene unos cuantos miles de millones de dólares. Él, su familia, ya lo tiene porque, claro, le puede ocurrir cualquier cosa, necesita unos ahorros. Sí, esto ya lo han dicho los medios de comunicación. Todo dinero en efectivo que va a Ucrania nunca llega a su pueblo, nunca llega a los combatientes, va a la familia de Zelensky y a sus allegados. Entonces Zelensky ha pedido más armas, más bombas, más soldados, porque dice que va a ganar la guerra, lo cual es un absurdo, pero bueno, ya se lo han dicho los propios americanos, que baje el tono porque es un absurdo lo que está diciendo. Pero bueno, esa es la reunión de Múnich hoy, que no nos sorprende, pero allí están todos. A mí lo que sinceramente me produce escozor, me produce, no sé cómo decirlo, mucha repulsión, es ver a los líderes europeos, sobre todo a Pedrito Sánchez, a Macron, a Schulz,
a esta Meloni, a todos estos socialdemócratas, más o menos a la derecha, más o menos a la izquierda, pero todos igual, yendo ahí a inclinarse de rodillas frente a la OTAN, frente a los ingleses, siendo que están conduciendo a su continente al suicidio, al cierre de empresas, a la inflación, a la falta de futuro para su juventud, al encarecimiento de todos sus costos. En fin, es el suicidio, un nuevo suicidio, como hacen, solo lo saben hacer los socialdemócratas europeos. Hasta Marx los criticaba ya por el 1850, 1840. Los socialdemócratas son la peor lacra de Europa, la peor lacra. Siempre cuando las papas queman, siempre que las papas queman, los socialdemócratas están del lado equivocado, están del lado de la guerra, están del lado de Inglaterra, de los Estados Unidos, llevando a sus propios pueblos a la condena. Terrible. Bueno, la reunión de Múnich da esto sin sorpresas. También estos días he comentado, lo he hecho a través de TikTok o de mi canal de YouTube, donde te lo vuelvo a dejar para que lo puedas ver. Si quieres, en mi canal de YouTube aparecen las comunicaciones que yo hago más asiduamente, más cotidianamente, donde el reconocidísimo periodista Seymour Hersh de los Estados Unidos, un ganador del premio Pulitzer en los Estados Unidos, uno de los premios más prestigiosos, donde se premia a los periodistas de investigación más sólidos, más serios, ha revelado al mundo en estos días, a través de su blog, que ha revelado con nombre y apellido. Ha dicho, el sabotaje, la voladura del Stream 2, el Nord Stream 2, el gasoducto ese que unía Alemania con Rusia por debajo del mar Báltico, ¿te acuerdas? Allá en el mes de septiembre del año 22, es decir, hace 6, 7 meses atrás, que voló, fue saboteado a 100 metros de profundidad. El Báltico no es un mar fácil, o sea que no fue un problema técnico, no fue un error, no fue alguien que pasaba por allí y ya que estaba puso una bomba, no. El periodista ha dicho que eso fue obra de la Marina de los Estados Unidos con grupos especiales de la CIA. Esto es textual lo que él ha dicho, lo puedes buscar. Seymour Hersh está escrito y dice que eso fue una decisión del gobierno de los Estados Unidos, autorizada esa acción por el presidente Joe Biden. Lo dice este señor, es una autoridad. Aquí no hay teorías complotistas ni conspiraciones, lo dice este señor. Y este atentado, este sabotaje, en su momento fue calificado como el acto de terrorismo industrial más grande de la historia. Nadie había hecho tanto terrorismo industrial o de tal dimensión o de tal magnitud como esto, porque esa es una obra mayúscula. Llevó mucho tiempo construirlo, un gasoducto a 100 metros de profundidad, ¿te imaginas? Costó $5.000 millones, 5.000 millones de dólares, 5 billions, y era una obra conjunta entre empresas alemanas, holandesas, creo que suecas también, francesas y rusas. Entre todas habían hecho esta obra y recordarás que poco tiempo antes, a fines del año 2021, es decir, antes de que empezara la guerra, Biden había dicho delante de su cara al amigo canciller alemán Scholz, ese gasoducto nunca va a funcionar y nosotros no lo dejaremos funcionar por ningún medio. Si es por los medios diplomáticos, mejor. Si no, tenemos los recursos para hacer que deje de funcionar. Lo dijo así, en una conferencia de prensa pública. Y allí está. Entonces, el periodista Seymour Hersh confirma que fue obra y acción de los chicos de la Marina y de la CIA por orden de Joe Biden. Dice también el periodista que quienes intervinieron en la toma de decisiones de ese sabotaje fueron el consejero de seguridad de la Casa Blanca, Jack Sullivan, Anthony Blinken, el secretario de Estado, y la subsecretaria Victoria Nuland. Como comentario, si te interesa, tanto Sullivan, Blinken como Nuland
son personas norteamericanas, altos funcionarios, los tres con doble nacionalidad israelí. Son judíos y muy íntimamente vinculados al actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Vive Netanyahu, a quien las Naciones Unidas, la ONU, ha catalogado como encabezar un gobierno racista, genocida y que aplica políticas del apartheid, el israelí. Entonces, Naciones Unidas ha dicho que es un gobierno racista, lo cual confirmamos, mata a razón de 2 palestinos por día desde hace 20 años. Mata niños, ya van 250 niños palestinos muertos a manos del ejército israelí. Destruye casas, destruye hospitales, escuelas, todos los días, y roba las casas de los palestinos. Y todo esto para que los judíos que llegan a Israel puedan vivir alegremente o felizmente. No es así, pero estoy haciendo una ironía. Bueno, otro dato de color de estos días de la geopolítica es que reapareció públicamente y estruendosamente el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, diciendo que si él fuera presidente de Italia, de ninguna manera iría a darle la mano al payaso al delincuente de Zelensky en Ucrania. Que lo que está haciendo Zelensky es provocar más guerra, aumentar la gravedad de esa guerra, que es un irresponsable, que es una persona que no está en sus cabales. Lo dice Silvio Berlusconi. Así que imagínate de lo que estamos hablando. Pero muy bien por Silvio, lo apoyamos. A quien tuve el placer de conocer hace unos años, cuando era primer ministro, muy pequeñito, me llamó la atención, muy pequeñito. Y le llevé un regalo y una de sus, obviamente que un hombre multimillonario no hay nada que le puedas llevar que lo sorprenda, pero yo igual quería llevarle un presente porque me iba a atender unos minutos y bueno, así fue, en el Palacio de Presidencial. Y me dijeron que le llevara que a él le gustan las corbatas a puntitos, a puntos. No usa otro tipo de... Yo no me había dado cuenta, entonces allí en un bello lugar de Italia, de Roma, le compré una muy bonita corbata y tiene que ser de fondo azul, puntitos blancos. Se la llevé y bueno, tendría 10.000, pero bueno, digo como dato de color. Le gustan las corbatas a puntitos, son las únicas que usa. El amigo Silvio Berlusconi lo bancamos, nos gusta que repruebe a este criminal de guerra que es Zelensky. Otra cosa que me sorprendió, y esto no tiene ninguna cuota de humor desde ya, es que durante estos días que se produjo el horrible terremoto en Siria y en Turquía y en Siria. El mayor impacto se produjo en Turquía, pero también en Siria, miles de muertos. Lo que me sorprendió es que la ayuda humanitaria fue selectiva. Los gobiernos europeos, y siempre condeno especialmente al gobierno español, porque este Pedrito Sánchez me parece una vergüenza, deplorable, una vergüenza. Claro, está trabajando por sus fines personales, ¿no? Para él y su familia. Pero bueno, los gobiernos europeos no podían enviar ayuda humanitaria a Siria porque como Siria está sancionada por los Estados Unidos y no puede ingresar nada puede ingresar, no se puede comerciar con Siria, entonces había un impedimento legal. Los europeos no podían enviar ayuda humanitaria. Lo hizo Italia, poquito, aunque a los amigos europeos, a los ciudadanos europeos se les dice que sí. Yo lo dije en TikTok y lo dije en mi canal de YouTube, ese que estás viendo, que no estaba llegando ayuda humanitaria europea y me dijeron que sí. Yo busqué bien la información y corregí bien. No llega ayuda humanitaria a Siria desde Europa. Va a Turquía. Lo que pasa es que los medios de comunicación, que les da vergüenza, y no pueden decir que no ayudan a Siria, dicen, estamos enviando a la zona, a la región del terremoto ayuda humanitaria. Pero no va a Siria. Que les quede claro a los europeos. No va a Siria. Quien está ayudando a Siria es China, Rusia, los países del Golfo, creo que Marruecos, Argelia,
México, aunque no lo creas. A Siria, los criminales socialdemócratas, estos deplorables gobiernos socialdemócratas europeos, no mandan ayuda porque los británicos le dijeron, no, no, usted de allí no puede colaborar, no puede colaborar. Así que, amigos europeos, mal, negativo ustedes, negativo. Otro tema que fue también, que hizo ruido en los últimos días, en las últimas horas, es el informe de esta comisión independiente que fue convocada por las autoridades de la Iglesia Católica de Portugal y que brindó un informe que da cuenta de un informe independiente, por consiguiente, da cuenta de 4.800 niños que fueron abusados sexualmente por párrocos, por sacerdotes, en fin, por personas de la Iglesia Católica en en Portugal desde 1950 hasta ahora. Más o menos unos 4.800 testimonios o antecedentes o pruebas han logrado reunir en esa comisión, lo cual es una aberración, es una locura. También se hace mención a lo sucedido por la Iglesia Católica en Australia, en los Estados Unidos, en Francia, en Italia, no sé, en Chile, en México, no sé, la lista sería larguísima, que da cuenta de abusos sexuales de sacerdotes o con niños o adolescentes de esos países. Yo hice un pequeño análisis sobre el caso, diciendo que es una aberración desde ya y que merece toda la condena. Hice dos precisiones. La primera es que, curiosamente, ninguno de los papas, hasta Francisco, ninguno de los papas, incluido el que acaba de morir hace poquito, Benedicto XVI, había tomado cartas en el asunto o ninguno de esos papas había tomado medidas drásticas para condenar a quienes habían cometido esos delitos aberrantes dentro de la Iglesia y para frenar las posibles reproducciones o réplicas de eso, en el sentido de que no volviera a producirse. Ninguno de los papas, todos calladitos, miraron para otro lado, trataron de ocultar por el bien de la Iglesia Católica. Mal los papas, mal. Francisco, estamos convencidos de que sí, que él está decidido a intervenir en esto. No sé si podrá hacerlo, si se lo permitirán las altas esferas del Vaticano. Sabemos que tiene muchas contradicciones internas allí, pero bueno. Lo segundo que dije es que, aclarando esto, deplorable y condenable. Punto. Segundo, lo curioso es que, si uno analiza, en ninguna otra de las grandes religiones están habiendo escándalos de esta naturaleza. Y sobre todo, dije, no aparece ningún escándalo de este tipo dentro de la religión judía, siendo que el Talmud, que es el libro rector que rige la vida moral y la organización de los valores de toda la colectividad judía, el libro Talmud, dice que los niños pueden tener relaciones sexuales, iniciarse en la vida sexual a partir de los 3 años. En algunos casos dice que a partir de los 9 meses, pero sí a partir de los 9 años. Lo dice así, los judíos se mueven estrictamente por el Talmud, los rabinos judíos leen y reproducen todos los días en las sinagogas, en las escuelas, en los colegios, la doctrina y los valores que salen del Talmud, es lo que expresan las autoridades judías, pero lo curioso, digo, es que no aparecen nunca escándalos que involucren a la colectividad judía, a las autoridades judías, siendo que su propio libro los autorizaría, o sea que desde el punto de vista moral para ellos estarían autorizados. Llama la atención. Claro, allí hubo un par de comentarios de gente que escucha mis videos, diciendo, bueno, pero ellos son los dueños de los medios de comunicación, de los grandes bancos, de las grandes agencias de comunicación del mundo, de los periódicos, de las televisoras, son los más interesados en ocultar eso, en tapar eso. No lo sé, eso es buscar ideas conspirativas. No lo sé, puede ser, pero es curioso, ¿no? Así que bien que haya salido este informe de esta comisión independiente.
Una cosa que me llamó mucho la atención y es que los Estados Unidos, la OTAN, dicen qué barbaridad lo que hace Rusia invadiendo Ucrania, siendo que nadie los provocó. Bueno, es una burla porque le pusieron bombas atómicas a 100 kilómetros de Moscú y le querían poner tropas, le habían puesto 150.000 tropas en la frontera ucraniana y allí, a 150 kilómetros de la frontera rusa. O sea que de provocación. Pero la Argentina ha tenido que protestar, el gobierno argentino, ante Naciones Unidas, porque los ingleses siguen reforzando sus bases militares en Malvinas y en diferentes puntos del Atlántico Sur, pero concretamente en Malvinas. Siguen construyendo puertos de aguas profundas para submarinos atómicos, de guerra, obviamente, allí no tienen otro interés. Sí, hay interés de pesca y hay interés de petróleo, desde ya. Pero los ingleses están reforzando su presencia militar en Malvinas, reforzando sobre todo su aviación de guerra. Entonces Argentina protesta porque dice, no me hagas esto a 300 kilómetros, 600 kilómetros de mi frontera, en mi área de influencia natural. Entonces, ellos pueden hacer lo que quieran, los rusos no, pero ellos sí. Y sobre todo en una región como es esta, donde los ingleses a 13.000 kilómetros de distancia de su territorio, ¿qué tienen que hacer? ¿Por qué están tan preocupados en reforzar la presencia británica, militar británica, en el Atlántico Sur, en Malvinas? ¿Por qué? Siempre la provocación, me dirás tú, los ingleses, grandes piratas, mentirosos y pervertidos, que lo único que han hecho en estos últimos 200 años es diseminar el odio, la contradicción, la pelea, el odio en el mundo. Lo hicieron en China, en la India, en Sudáfrica, en Media África también, y en toda América Latina, con sus empleados, sus cipayos, sus lambebotas, encabezados por el general San Martín, Bolívar, O'Higgins, Miranda, todos esos héroes independentistas de América Latina, eran empleados de los ingleses, latinoamericanos, amigos, hermanos, eran empleados de los ingleses, agrupados en las logias masónicas en América Latina. Conozco muy bien el tema. No, acá no hay conspiración, ni mira qué cosas horribles está diciendo este hombre. No, aquí es así. San Martín, O'Higgins, Bolívar, Miranda y todo lo que tú quieras. El único, apareció un problema técnico, perdón. El único patriota de verdad en Hispanoamérica, en Latinoamérica, allí por el 1810, el único patriota fue Gervasio Artigas, el patriota uruguayo. Él no quería la independencia española de España de la manera que la planteaban los porteños de Buenos Aires, ni los británicos. Por eso Artigas no era masón, como sí lo era obviamente Bolívar, obviamente San Martín, O'Higgins. Todos esos señores eran masones, pertenecían a las logias que habían enviado Inglaterra a independizar Latinoamérica. Artigas no era masón y por eso él escribió que él no quería ni siquiera la independencia del Uruguay, él no quería que el Uruguay fuera independiente, quería que formara una confederación de provincias conjuntamente con lo que es hoy Argentina. Y estuvo tan decepcionado Artigas de lo que fue esa independencia, mal llamada independencia, que decidió irse a morir solo al Paraguay, al querido hermano, país hermano Paraguay, y allí murió solo, con su asistente. Murió solo cultivando obviamente que pobre, cultivando sus legumbres y diciendo que él no tenía nada que ver con esa independencia, que los
Los alcahuetes y lambebotas de San Martín, Bolívar y O'Higgins supuestamente habían deseado. Nada que ver. Sin embargo, Artigas, San Martín, donde murió, se fue de América Latina en una corbeta inglesa y murió allá en territorio inglés. En el lado francés, pero en territorio inglés. Una vergüenza. La historia que nos han contado, pero eso es otro capítulo. Ya hablaremos de eso. También quiero felicitar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, felicitarlo, porque hizo unas declaraciones muy contundentes contra el bloqueo que los Estados Unidos le aplican desde hace 50 años, más o menos, o 60, ya ni recuerdo, a Cuba. Dijo, ese bloqueo es inhumano, injusto, ilegal, va contra las leyes internacionales, es uso arbitrario de la fuerza por una gran potencia contra un pequeño país. Lo condenó claramente. Algunos dirán, porque me lo dicen, no es un bloqueo, es un embargo, llámalo como quieras, amigo, pero cuando con Cuba no se puede comercializar, ahora sí, de alguna manera hay que dar vueltas, pero durante décadas a Cuba no llegaban inversiones, no llegaban medicamentos, no llegaban útiles escolares, no llegaban insumos industriales, no llegaban herramientas industriales, no llegaban eh, elementos repuestos para los vehículos, por eso tienen esos coches, esos autos tan antiguos, porque no se podía hacer nada con Cuba. Entonces, claro, tú me dirás, bueno, pero Fidel les había expropiado las industrias. Sí, y Estados Unidos no solamente ha expropiado, ha bombardeado a medio planeta, ha matado millones de personas, les ha robado todo a todos los países del mundo, Inglaterra, a China, a la India, además. Y encima los Estados Unidos, hoy en día, actualmente, siguen robando petróleo de Siria. Hoy siguen robando petróleo sirio. Es un contrabando que hacen con camiones cisternas a través del norte de Siria. Hoy. Y se quejan que les robaron, que se les expropiaron 4 hoteles y 2 empresas. Es que los gusanos, me gusta llamarlos así, los gusanos cubanos de allí de Miami, que conozco algunos los quiero mucho porque son buena gente, pero políticamente y geopolíticamente están del otro lado de la vereda, han condenado a ese país al atraso, más allá de los errores que Cuba haya cometido. Todo esto no entro en los detalles. Pero si tú estás embargado o bloqueado, se te hace mucho más difícil, mucho más. Además de las cantidades de sabotajes e intentos de asesinatos que les han tratado de hacer a lo largo de los años, ¿no? A lo largo de los años. Así que muy bien por Andrés López Obrador, gran presidente de México, el que me genera muchísima simpatía. Muchísima simpatía. No conozco los detalles de la política mexicana, pero me inspira muchísima simpatía. Hay un tema que también voy a tocar, porque en estos días hacia la geopolítica, se conmemoró, se recordó con mucho dolor aquella masacre que se produjo en una escuela en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, en la localidad de Parkland, donde se recordarán, fue en 2018, donde en una mañana ingresó un chico, un joven, un adolescente desequilibrado, con fusiles de guerra y armas, y indiscriminadamente terminó matando a 17 personas, la mayoría jóvenes, adolescentes, niños y maestros, e hirió a una cantidad grande además. Fue una masacre. Entonces el pueblo, yo casualmente vivía en el estado de la Florida, si no vivía allí, mi familia estaba allí, yo viajaba entre Washington y la Florida permanentemente, pero mi hija iba a una de las escuelas, no esa escuela es de ella, pero muy cerca. O sea que nos impactó a todos de una manera muy fuerte, porque, bueno, una masacre de esa naturaleza, uno no está acostumbrado en Latinoamérica que haya este tipo de cosas. Volvió a ocurrir hace pocos días atrás en Michigan, una nueva masacre. De también un chico que ingresó en condiciones desequilibrado y mató gente.
Entonces uno no está acostumbrado, a todos nos impactó mucho. Y digo, doy un dato de color, a todos nos impactó mucho llevando a nuestros hijos pequeños. Yo tengo una hija pequeña a una escuela importante, bien, donde en el momento de ingresar siempre hay un coche, un carro patrullero de la policía. En el momento que ingresan los niños hay un oficial de la policía o dos allí. Y mientras los niños están tomando clases, policías circulan por adentro, armados, obviamente. Es algo muy impactante que esto pase, ¿no? A uno le llama la atención, les dan cursos de evacuación, a los padres también, a los niños les hacen simulacros, qué hacer si ingresa alguien como este. Está todo vallado, en fin, es algo muy raro, una sociedad muy violenta, acostumbrada al uso de la violencia. Entonces a uno que viene de aquí, le hace, en el caso nuestro, venimos de Europa, nos llamaba aún más la atención. Pero bueno, se recordó la masacre de Parkland y a mí eso me conmovió, me inspiró mucha compasión con las familias y con lo que ha sucedido, pero también me inspiró una reflexión. El pueblo norteamericano, cada vez que estas cosas ocurren, se siente muy, muy compasivo, muy motivado a expresar pesar y tristeza. Pero yo nunca lo vi, digo en términos masivos, porque hay mucha gente que sí lo hace, al pueblo norteamericano expresar compasión, expresar dolor, tristeza por los miles, millones de personas que su propio ejército mata a lo largo y a lo ancho del planeta. Nunca los vi expresar dolor por ellos. Les recuerdo que entre el 2003, la invasión a Afganistán, Irak-Afganistán, hasta el año pasado, según una organización de médicos que ganó el Premio Nobel de la Paz de origen europeo, en esos 20 años aproximadamente, las intervenciones militares de los Estados Unidos provocaron algo así como 6 millones, escucha bien, 6 millones de muertos en Siria, Afganistán, Irak, Libia, Líbano, Yemen y algún país más. 6 millones de muertos provocados por los anglosajones, por los Estados Unidos, por bombas, por aviones norteamericanos. Una barbaridad. Entonces, yo nunca noté, nunca supe de grandes porciones de la población norteamericana expresar pesar, dolor, tristeza, compasión, hasta pedir perdón, quizás, que es lo que correspondería, por esas masacres que ellos producen. Siendo que es un país en el cual los soldados tienen un enorme respeto, son muy queridos y respetados los soldados. Tienen prioridad en todo, en subir a un avión, en ingresar a lugares públicos, en fin, alguien que va con el uniforme muy común, ese uniforme casi que de combate, es muy común verlos por la calle, las personas simpatizan y les rinden respeto. Pero esos señores, fuera de su país, matan gente y matan civiles en general, porque en las guerras los que más mueren son civiles. Entonces, creo que, no sé, me genera mucha contradicción que un país que puede tener muchísima compasión por víctimas como estas de masacres en las escuelas, no exprese su dolor por las cosas que provoca. Otro punto, otro tema y no quiero prolongarme demasiado, ya vamos un rato largo. Otro tema es que el gran presidente de Colombia, a quien quiero mucho y hasta me gustaría entrevistarlo en algún momento, Gustavo Petro, está relanzando las negociaciones de paz con la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional de su país, de Colombia. Y sin embargo, ¿quiénes se oponen a eso? Obviamente que hay una parte de la sociedad que no quiere negociación de paz, colombianos, creo que están equivocados, pero en fin, son más bien personas que están vinculadas a familiares o amigos de víctimas de la guerrilla. Pero ¿quién es el políticamente opositor a todo esto? Sí, has acertado nuevamente. El gran querido amigo
Álvaro Uribe, el uribismo. Lo peor que tiene la política colombiana, lo peor, él, Duque, Santos, ligados a esa vieja oligarquía criolla, violenta, elitista, racista. Yo estuve muchas veces en Colombia y esa élite criolla de Colombia, esos ganaderos que odian a su pueblo, que desprecian al pobre, los tratan como si fueran poco menos que un perro, a sus propios conciudadanos, esa élite rancia, criolla, que desde hace 200 años viene desangrando a esos países, todos los países de América Latina, esa élite criolla, que se crió, que nació bajo el ala de los ingleses, justamente, de aquellos libertadores, como decía, falsos libertadores, empleados de los ingleses, que eran Bolívar, San Martín, O'Higgins, les abrieron el camino, les dejaron el terreno despejado para que las élites criollas, esas oligarquías, se apoderaran de la tierra, iniciaran los contrabandos, y sobre todo establecieran una política racista con su propio pueblo. Bueno, esa gente, ese Álvaro Uribe expresa lo peor de la sociedad colombiana, lo peor, lo más rancio, lo más violento, elitista, racista. El sueño de él sería una dictadura, medio es lo que hizo, ¿no? Bueno, él es el gran opositor, una vez más, a Gustavo Petro. Así que abajo, abajo, Álvaro Uribe, vete con Santos a Miami a disfrutar de tu dinero, de eso que hicieron. Algunas versiones dicen que su hermano y él estaban vinculados a Pablo Escobar, no lo sé, yo no lo puedo decir, pero hay fuertes indicios de que don Alvarito le gusta el dinero blanco. Entonces, Alvarito, vete. Digo Alvarito porque también es pequeño y se enoja muy fácil. Alvarito, vete a Miami con el dinero que has sabido ganarte a costillas y a costa de tu pueblo. Muy despreciable toda esa gente. Mis amigos, hay un dato que están preocupados en los Estados Unidos, en Washington, que es el acuerdo nuclear con Irán. ¿Se acuerdan que Irán, decían los norteamericanos, sobre todo los británicos, los ingleses, siempre los anglosajones, ellos creen que todavía están en el siglo XIX, que son los dueños del mundo ellos, ¿no? Decían hace 10 años atrás que Irán iba a tener la bomba atómica. No sé si la iba a tener o no. Entonces hicieron unas inspecciones, controlaron, discutieron con Irán, ¿no? Irán tenía plantas nucleares para usos médicos. Ellos decían que no, que era con fines atómicos, para la bomba atómica. Entonces Irán se prestó a un acuerdo que se firmó en el año 2015, un acuerdo en el cual Irán permitía que se inspeccionaran sus instalaciones atómicas y iba a reinar la paz, no iba a haber tanta pelea con Occidente. Ese acuerdo lo ratificaron los Estados Unidos, lo firmó Obama, o su secretario de Estado, lo refrendó Alemania, Francia y no sé quién más, las Naciones Unidas. Ahí está, las Naciones Unidas. En el 2015. En el 2018 vino Trump y dijo, no, este acuerdo a mí no me gusta. Hizo así, y lo tiró a la basura. Como hizo lo mismo con el acuerdo de Kioto sobre cambio climático y no sé qué otra cosa más. No, a mí no me gusta lo que hizo Obama, lo tiró a la basura. Un acuerdo internacional, un convenio internacional refrendado por las Naciones Unidas. Es como, mira, tú firmas un contrato de renta de tu casa y después dicen, no, mira, tú te tienes que ir de mi casa y este contrato lo tiramos a la basura porque yo no lo quiero más. Y así hizo Trump, así. Yo estaba en los Estados Unidos, estaba en Washington en esos días. Y bueno, los amigos del Departamento de Estado no sabían cómo explicarle esto al mundo, pero bueno, así fue. Entonces ese acuerdo se cayó. Y lo cierto es que, bueno, Irán dijo, bueno, si es así, entonces le aplicaron sanciones más extremas a Irán. Dijo, ahora todas las sanciones, no puede comerciar con nadie, va a ser un paria, va a vivir solo Irán. Irán, mira, yo soy historiador, pero les quiero recordar a los amigos del mundo que de algún lugar donde surgió la primera civilización fue allí.
hace unos 10.000, 15.000 años atrás, 20.000, allí Estados Unidos no existía, digo, porque ellos creen que son los dueños del mundo de toda la vida y creen que los valores de los Estados Unidos son universales, que todos queremos vivir como ellos. Bueno, los iraníes, el ex imperio persa, dijeron, bueno, si ustedes no quieren, seguimos adelante con nuestro plan nuclear. Entonces ahora que vino el abuelito Biden, este señor que se pierde, después hablaremos de eso, dijo, no, hay que retomar ese acuerdo. Muy bien, entonces se reúnen en Viena desde hace un año y medio, un año más o menos. Y lo que dicen los negociadores iraníes es, bueno, retomemos ese acuerdo que todos habíamos firmado hace 7, 8 años atrás, 2015. Y Biden, sobre todo estos extremistas, prosionistas, sionistas del Departamento de Estado, Victoria Nuland sobre todo, y Blinken y demás, dicen, no, hay que negociar otro acuerdo. Bueno, aquí estamos nuevamente. Se interrumpió la comunicación, no sé por qué, la segunda vez. Yo tengo muy buena conexión, pero no sé. ¿Alguien estará intentando sabotearnos? No, no creo, no creo. Bueno, pero hablaba del acuerdo el acuerdo nuclear de Irán. Irán, los negociadores iraníes dicen, bueno, venga, regresemos al acuerdo que ya habíamos firmado, habíamos negociado, estábamos todos de acuerdo. Los Estados Unidos dicen, no, eso no puede ser así porque hay que renegociar nuevas condiciones. Irán dice que no. Los Estados Unidos, aunque tú no lo creas, dice que aquello lo rompió Trump y por consiguiente ellos no tienen, Biden no tiene nada que ver.
aunque tú no lo creas. Entonces, esta gente ya está en un nivel de delirio. Lo cierto es que los iraníes, a esta altura, con el acuerdo que han hecho con Rusia, acuerdo militar, de intercambio militar con Rusia, y el acuerdo económico y comercial que acaban de hacer con China, el presidente Raisi, el presidente de Irán, estuvo en China en visita oficial esta semana, hace pocos días, donde fue recibido con todas las alfombras rojas y al más alto nivel por Xi Jinping y todas las autoridades chinas. Han hecho un acuerdo comercial impresionante. China ha dicho que quiere que Irán ingrese a los BRICS, a esa asociación que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los BRICS, a las cuales ya se han sumado Argentina, se suma también Argelia, se suma Pakistán, son 13 países, y también Irán. Ellos en sí representan, no recuerdo si el 30% del Producto Bruto Mundial, y algo así como la mitad, 80%, tengo los números por allí, de la población del mundo. Entonces, no veo muy preocupados a los iraníes por cerrar ese acuerdo de control nuclear que está desesperadamente buscando los Estados Unidos. En todo caso, les dijeron claramente, es más, ya por absurdo que parezca, yo he participado en negociaciones internacionales y esto es raro que se vea, cuando hay dos partes que están negociando y hay un tercero que está intermediando, lo que se busca es que se junten. Hasta Zelensky o los ucranianos se reunían con los rusos alrededor de una mesa y por lo menos se daban la mano, buenas tardes. Y después estaban, en el caso de Rusia y Ucrania, estaban los turcos, después tuvieron alguien del gobierno de Israel, en fin, o los bielorrusos. En este caso, los iraníes y los anglosajones, los ingleses, que son los que menos, que los que siempre quieren la guerra, se reúnen en Viena, pero en un hotel, en una sala, pero en habitaciones separados. Y en el medio están los franceses y los alemanes que salen de escuchan a los iraníes, salen de la sala, van a la otra sala y le dicen a los norteamericanos, aquellos dicen que si ustedes no aceptan el tratado anterior, no hay negociación. Entonces, no, ve y dile tal cosa. Entonces salen y van a la otra sala. Ridículo, ridículo. Pocas veces visto, pero así está el mundo en manos de los anglosajones. Y sobre todo, yo el otro día leía un estudio que se está haciendo, un libro en realidad, que está dando lugar a un libro de cómo el presidente Delano Roosevelt fue el que instigó, le mintió al pueblo norteamericano allí en los años 40, le mintió al pueblo ocultándole información para que Estados Unidos ingresara a la guerra contra Hitler. Le mintió a su pueblo. Pero bueno, eran estadistas, eran personas que ese mismo señor, después de la reunión de Yalta, pasó por Arabia, allí al lado de Arabia Saudita y en un barco de guerra norteamericano, se reunió con el príncipe Saud, el dueño de la casa monárquica de Arabia Saudita, y llegaron a un acuerdo, años 43, creo que fue antes de morir, poco antes de morir, en el cual Arabia Saudita le iba a proveer petróleo abundante y barato a los Estados Unidos, y Estados Unidos le aseguraba que lo iba a proteger a esa dictadura, a esa monarquía sanguinaria, aberrante, oscurantista. Lo peor que hay en el planeta es la monarquía de Arabia Saudita, pero lo iban a proteger a cambio de petróleo barato. Ese acuerdo fue de palabra, nunca se firmó, nunca hubo nada, pero dura hasta ayer, porque Arabia Saudita ahora se está yendo con China y con Rusia. Pero bueno, y va a ingresar a los BRICS también. O sea que se rompió eso. Pero digamos que ese acuerdo que se había logrado, escrito y demás, ahora los Estados Unidos dicen que con Irán no hay más. Irán tiene que ponerse de rodillas. Y eso, amigos americanos, eso no va a suceder. No va a suceder. Entonces Estados Unidos, instigado por Israel, dice que está pronto para en cualquier momento declararle la guerra, invadir, atacar a Irán. Obviamente que no lo va a hacer, por lo menos no en estas condiciones, porque sería una locura.
Irán no es Irak, no es el Irak de Saddam, no es la Libia de Gaddafi, y como ya demostró Siria, que está muy lejos de tener el poder económico, financiero, industrial, militar, población y demás, que sí tiene Irán, Siria los frenó. Le provocaron una guerra que no fue civil, fue una guerra provocada, le provocaron una guerra, le destruyeron medio país, pero los expulsaron a ellos y a los yihadistas, a esos extremistas que Estados Unidos le mandaba. Bueno, así que el acuerdo nuclear con Irán, lamentablemente parece que no va a resultar en nada. Un tema que me preocupa directamente por razones personales y familiares es lo que está pasando en Europa, donde hay protestas impresionantes. Es increíble lo que está pasando en Europa. No sé si lo has visto. Manifestaciones en las calles, violentas, en París de mi vida, allí en esas calles donde pasé mi infancia, mi adolescencia, mi juventud. Esas mismas calles hoy son campo de batallas campales entre ciudadanos comunes. Allí ya no hay organizaciones ni nada. Ciudadanos comunes que quieren reivindicaciones de todo tipo. Los que no están en huelga, como los hospitales y los trenes, están pidiendo que no cambien las leyes para las pensiones y las jubilaciones. Otros piden aumentos, otros piden mejores condiciones, otros piden que no haya tanta inflación. En fin, gracias, Ariel Popper, gracias. Ahora veo que va mejor, sí. Un abrazo, Beto, un abrazo siempre, siempre para ti también. Claro, Cristian Carrasco también. A pesar de que no estamos muy de acuerdo, Marcelo Colimil, bien, muchas gracias. No leo mucho los comentarios porque me distraigo, pero Europa está conmocionada, Inglaterra está conmocionada por las huelgas de hospitales, de empleados del ferrocarril, la policía, los taxis, las escuelas, todo el mundo igual. Estos burócratas, yo ya no sé cómo llamarlos, esos burócratas de Bruselas, Josep Borrell, la Ursula von der Leyen, de Pedrito Sánchez, Macron, todos empleados casualmente o de los Rothschild, o vienen de los bancos, o van a ir a los bancos, o hacen lo que Soros y Rothschild les dice, que es guerra, 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 guerra. Es lo único que saben hablar. Guerra, de lo único que tú miras las noticias de cualquier canal de televisión, cualquier periódico, cualquier agencia de prensa de Alemania, de Francia, cualquier país europeo, de lo único que se habla es de guerra. Guerra. Yo viví en un continente pacífico donde daba placer vivir, donde había esperanza, donde había expectativas. Europa era la cuna de los derechos humanos, del buen vivir, del saber vivir, del comer rico, de la juventud. Hoy es guerra, 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 más dinero para la guerra, más bombas, más bombas, más bombas. Y yo me peleo con amigos, con familiares, porque hasta les parece bien. A mis familiares, a mis queridos amigos con los que compartí, con los que sé que piensan diferente o que deberían pensar diferentes, están de acuerdo que haya más bombas y más guerras, pero no les alcanzaron 2 guerras mundiales en las que murieron 70, 80 millones de personas, 100 millones de personas, destruyeron un continente. No alcanza eso, no les alcanzó. Mis amigos europeos son incomprensibles y si hay un colectivo político que detesto profundamente, son los socialdemócratas. Prefiero la derecha. Sarkozy en Francia, el mismo Berlusconi, el PP español, pero los socialdemócratas son traidores, grandes traidores. Bueno, el último tema, para no aburrirlos demasiado, mis queridos amigos, es que me sorprendió, es un dato que yo lo había leído hace unos años, pero pasó, es que la justicia de Chile, del querido
hermano país de Chile. La justicia chilena está reabriendo la causa que se refiere, que habla de un posible envenenamiento de quien fuera el Premio Nobel de Literatura, el gran poeta y escritor Pablo Neruda, que murió en el año 1973, es decir, hace 50 años. Increíble cómo pasa el tiempo. Ese gran poeta, querido poeta, quien no recitó, trató de recordar y de repetirle a alguna enamorada los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Un amigo decía, era tan admirador de Neruda, decía que por qué se le había ocurrido a Neruda antes, cuando él lo podría haber escrito también. Grande, un saludo para Chile, grande ese poeta, que gran opositor a las dictaduras, simpatizante más que simpatizante, un admirador de Allende, del presidente Allende, víctima de Pinochet y esa dictadura asesina y despreciable, también respondiendo a la oligarquía y a la élite de Chile, esa élite rancia, despreciable, de cuarta categoría, ese Pinochet. Bueno, pocos días antes que llegara el golpe de Pinochet, sorpresivamente este hombre, es más, ya se iba a refugiar, iba a pedir asilo político Pablo Neruda, creo que en México. Un día antes se murió, sorpresivamente. Y todo indicaría, por lo que dice la justicia de Chile, que van a investigar con mayor detalle, que habría sido envenenado, porque el gobierno de Pinochet, que se produjo después, pero que ya estaba armado, no quería que una persona que había sido premio Nobel, que era premio Nobel y tan decididamente, él era comunista, creo, Pablo Neruda, tan opositor a cualquier golpe de Estado, quedara libre por el mundo haciendo declaraciones y obviamente condenando el golpe de Estado. Entonces, sorpresivamente, el gran poeta y admirado y querido gran poeta Pablo Neruda murió en condiciones muy sospechosas y felizmente, algo que honra a la justicia de Chile, se reabrió el caso de un posible envenenamiento y se van a hacer las pericias. Hoy hay recursos técnicos para saber si hay rastros de alguna sustancia que lo pudo haber llevado a la muerte, que pudo haber provocado su muerte. Bueno, amigos, esto ha sido el análisis geopolítico de las últimas horas, de los últimos días. Aquí les quiero dejar que me sigan aquí en este canal de YouTube que estoy dejando aquí abajo. Puedes suscribirte. Eso alienta a quienes generamos contenido a que la plataforma de YouTube nos dé mayor relevancia. Así que allí donde dice Geopolítica Ariel Umpierres, me busques en YouTube, porque cuantos más personas nos ven, cuantos más comentarios positivos, mejor. Si hay negativos, también. Siempre que sean con respeto, yo respondo todos los comentarios, aunque sean críticas o desacuerdos. Pero Duilio Brunello, saludos desde Córdoba. Grande Duilio, un saludo. Esto que he emitido hoy lo voy a grabar, queda grabado y se va a volver a reproducir a través de las mismas redes sociales, Facebook, Twitter o YouTube. Así que un saludo. Esto es geopolítica. Tratamos de tomarlo con un poco de humor, no con menor seriedad. Para mí este es un tema vital, central. Le dedico el 90%, el 80% de mi tiempo a estudiar estos temas. Nada de lo que digo es el resultado de alguna idea trasnochada que se me ocurrió. Trato de buscar la mayor cantidad de información para que confirme lo que estoy diciendo. No lanzo hipótesis. A veces lo lanzo en forma de hipótesis, algo que creo, para que nadie me censure. Para que nadie me censure, para poder decir después, bueno, dije que no estaba muy seguro, pero estoy siempre muy seguro de lo que digo. Amigos, un abrazo, muchas gracias y ha sido un placer compartir con ustedes esto. Déjenme, suscríbanse allí, ahí abajo, está allí, abajo, a mi canal de YouTube o en Facebook o sobre todo en donde más estoy es en TikTok. También Ariel Umpierres Geopolítica, allí
cotidianamente estoy subiendo material. Un saludo, hasta muy pronto.